Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, soy Dunia Molina y estamos en el programa En Meditación. Vamos a meditar la palabra de Dios. Estamos en el año dedicado a San José, sí, el papá de Jesús. Y ya tenemos pues una carta apostólica llamada Patris Corde, que significa corazón de padre. Y así he titulado el tema que comparto con ustedes hoy, corazón de padre. Fíjense que este año dedicado a San José, se da por los 150 años de aniversario que el Papa Pío IX declaró a San José como patrono de la Iglesia. Así que este año tenemos para hablar de el papá de Jesús. Quizás en muchas ocasiones o por mucho tiempo hemos tenido o lo hemos tenido así como a un ladito. Nosotros pedimos la intercesión de la Virgen María, más, ¿cierto? Bueno, ¿saben? San José, pues sabemos, no era el papá biológico, no era el papá de sangre de Jesús, pero sí era el papá de corazón. Jesús era hijo de su corazón. Y eso es algo muy bonito, eso es algo muy importante. Como en ocasiones hemos hablado de los hijos adoptivos. Una amiga dice, bueno, no son hijas de mi vientre, de mis entrañas, pero sí son hijas de mi corazón. Y eso es bien tierno, eso es bien hermoso porque es una decisión. Y eso fue lo que adoptó José. Decir sí, al igual que María. Él aceptó el reto, él aceptó ser el padre adoptivo de Jesús. Qué importante. Fíjese que también el Papa Francisco nos da 3 lecciones en estos documentos. Encontramos 3 lecciones bastante importantes que nosotros las vamos a compartir, las voy a compartir con ustedes de como 3 aspectos, 3 cosas importantes, 3 virtudes, como usted quiera llamarlas, acerca de San José. El Papa dice 3 lecciones porque la idea, la finalidad o el objetivo de esto es que podamos aprender de José o de San José. Número 1, entonces, descansar en el Señor a través de la oración. Descansar en el Señor. Mateo 1:20, les leo. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el ángel que le anuncia, es el ángel que le avisa. Después que visita a la Virgen María, sabe que José inmediatamente se va a enterar de todo este proyecto y va y se adelanta y le avisa, no temas dejar a María como esposa, tomarla como esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo, nos dice la palabra. Y la lección que debemos aprender, que dice el Papa Francisco, descansar. Ese momento de descanso, de silencio, de relajación. No es acostarme y no pensar en nada, no es acostarme o tomar el control de la televisión y ver cualquier tontería. Estoy descansando, estoy en casa descansando. No es ese descanso. El descanso, desde luego, es necesario para la salud. A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. Es un descanso también sabio, productivo, ¿cierto? En ese momento de descanso, quizás cuando nos detenemos en nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, allí también Dios nos habla. Él nos habla en la lectura que quizás acabamos de escuchar o hemos escuchado ese día. Él nos habla quizás en la oración, en el testimonio, en el silencio del corazón. Por eso yo les decía, no es un descanso cualquiera, dejar mis pensamientos que vuelen y imagínense cualquier tontería, cualquier cosa negativa, sino un descanso realmente en el Señor, es decir, una meditación.
Y esa es como la primera reflexión, la primera lección, dice el Papa, que debemos aprender. José descansaba en el Señor y es ahí que se manifiesta el Espíritu de Dios, el ángel de Yahvé. Es ahí donde le anuncia, es ahí donde le habla, es ahí donde le da la palabra. Fíjese que hay una lectura en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis o Revelación. Dice en Apocalipsis 3, desde el 19 hasta como unos 4 versículos, son unos versículos tan enriquecedores, tan deliciosos, que inicia diciendo: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, yo entro y ceno con él. Y me trae una impresión muy hermosa esta palabra, este versículo, porque entonces me estoy imaginando, si estamos hablando de descanso de José, puede ser que sea a esa hora, puede ser que sea en la tarde, en la noche, y entonces el Señor también nos habla en su palabra que Él quiere llegar y cenar, es decir, quedarse en la hora del descanso. Quedarse, ¿será que hay más tiempo? Puede ser. ¿Será que está la familia reunida ya? Todos, ¿verdad? Ya unos llegan a las 5, a las 6, a las 7, pero ya a esa hora de la cena todos estamos en casa. Casi la mayoría de la familia es así. Ese es lo normal, lo natural o lo que comúnmente nos pasa cuando los adultos trabajamos, ¿verdad? Y entonces trabajamos fuera de casa, ¿verdad? Porque también la mamá que esté en casa o la que se quedó en casa también trabaja duro. Pero a esa hora, hora de cena, hora de descanso, hora de reflexión, hora de meditación, hora de escuchar a Dios. Es hermoso. Y número 2, comparto la lección, dice el Papa, número 2, levantarse con Jesús y Santa María. Ay, qué bonito eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros acostumbramos rezar el Padre Nuestro y luego el Ave María? Cierto, en la Renovación Carismática, mi movimiento donde pertenezco, pues nosotros acostumbramos después de una reunión, después de la asamblea, después del grupo de oración, cerramos con el Padre Nuestro y el Ave María. El Papa Francisco lo está diciendo, levantarse con Jesús y María. Mateo 2:13. Respaldamos esta lección con la palabra de Dios que dice: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise. ¿Con quién iba José? Jesús y María, con su esposa, con su hijo. Esta es la Sagrada Familia, la familia nazarena. Esta es la gran familia, el ejemplo para todas las familias. Levántate, no te vayas solo, no abandones a tu esposa, mucho menos a tu hijo. Ve con María, ve con Jesús, huyan, vayan a Egipto, tendrán mi protección, allí se quedarán hasta que yo les avise. Dios les guiaba, pero ¿cómo les guiaba? Como una familia, papá, mamá e hijo. Mire, una familia, la familia completa, no separada. Las dificultades que hoy pesan sobre la sobre la vida familiar son muchos. Aquí hay multitud de familias que siguen sufriendo. Acá, por ejemplo, por los desastres naturales, lo de la pandemia que estamos a nivel mundial, la situación económica que a muchos países, quizás también a nivel mundial, pero que a muchos países nos ha tocado más fuerte, situación económica. Ha provocado también separación de las familias. También la migración, ¿verdad? La búsqueda de empleo, los problemas financieros, decía, gravan sobre muchos hogares. Se agrava la situación. Es un problema serio. Parece que no, pero es un problema serio, porque por falta de esto hay discusión, hay peleas, sacamos hasta cosas anteriores. Ay, es que vos nunca aprendiste, es que vos nunca economizaste, es que cuando tuviste la oportunidad no la aprovechaste, es que cuando tuviste el trabajo, ¿te acuerdas cómo lo derrochaste? Y termina en una gran pelea y quizás hasta en una separación, en una división familiar. Es terrible. Todos estos problemas nos están llevando a desintegrar la familia. El Papa Francisco entonces alentó a todos a proteger a las familias y a ser ejemplo vivo de amor y perdón. Y atención,
Mire esto, ¿acaso una carga acaso no es liviana una carga cuando otro te ayuda? ¿Verdad que sí? Cuando alguien te pone el hombro, aún el problema, cuando se lo cuentas a alguien, a una amiga, a un amigo, siempre se volverá menos pesado, se volverá más liviano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? No es con tu esposo que debes de pelear. No es con tu esposa que tienes problemas o que debes de pelearte, mucho menos con los hijos. No, es con el sistema que quizás nos han llevado a esta situación. Es el sistema que tenemos en estos países donde lo que se ve más a flote es la corrupción, ¿verdad? Y esto lo venimos arrastrando por muchos años. Ese es el sistema. También podía ser la falta, o más bien la primera falta, la falta de Dios en el hogar. Muchas veces esto es lo que nos lleva a hombres, a mujeres, a esposas, a esposos, a terminar en un divorcio, en una separación. Los hombres se alejan de su familia, de su esposo, ¿verdad? Pobres madres, ¿cuántas mujeres andan mendigando cariño o un bocado, ¿verdad? O rogando llamadas y llamadas y llamadas a su esposo, a su ex, para que venga a ayudar, manda algo, debemos la luz, debemos el cable, qué sé yo. ¿Cuántas veces hemos visto o nos han contado estas situaciones que está pasando? Yo les decía, no es con ellos que tenés que pelear, los problemas no es con ellos. Les decía, puede ser con el sistema, también puede ser con el enemigo. Recuerden que está el enemigo número 1, Satanás, y quiere destruir las familias y se aprovecha de estas situaciones. El Papa Francisco dice que debemos ser santuarios de respeto a la vida, proclamando la sacralidad de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte final. Esa es la semilla, la familia, de Nazarena, donde hay una semilla realmente de amor. Seguir el camino que el Señor traza para uno, juntos. Luchemos como a ejemplo de Jesús, José y María. No es el problema, repito, con los demás o con los que están en casa. Quizás con el enemigo de las tinieblas es con quien hay que luchar. Ahora se me ocurre, cuando tenga un problema con su esposa, con su esposo, usted piense, usted diga, Satanás me quiere hacer caer en el pecado. Satanás está usando a mi esposa que es tan buena. Satanás está usando a mi esposo, que él es tan bueno, que él es tan fiel, que él es tan comprensivo. Es Satanás que lo hace actuar así, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían las cosas en la familia, en el matrimonio? Y por último, ser una voz profética en medio del mundo. Mire, les dejo esta última cita bíblica, Mateo 1:19. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. En esta tercera lección vamos a ver entonces, en cuanto a la lección de ser voces proféticas en la sociedad, el Santo Padre dijo: cuando las familias tienen hijos, deben formarlas en la fe y en los sanos valores y enseñarles a colaborar en la sociedad. Se convertirán entonces en una bendición para nuestro mundo, para nuestros pueblos, para nuestras comunidades. El amor de Dios se hace presente y operante a través de nuestro amor y de nuestras obras que hacemos. Extendemos el reino de Cristo entonces en este mundo, y de esa forma se cumple ¿qué? La voz profética en medio del mundo que el Papa Francisco nos está diciendo como una tercera lección. ¡Ánimo, familias! ¡Ánimo! Sigamos el ejemplo de San José, de la Virgen María, de Jesús que es nuestro Salvador. Como familias tenemos esa familia de Nazaret que vivieron muchas adversidades, muchas dificultades, mucha persecución, pero que permanecieron juntos hasta donde Dios les permitió. Que así sea nuestra familia, recordándoles siempre que Dios les ama. Bendiciones.